Es necesario que los países defensores de la paz se activen y hagan entender al gobierno de Estados Unidos que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países hermanos del mundo. Las sanciones, cuando nosotros vemos la línea del tiempo, se han ido tejiendo una estructura para imposibilitar por parte del Estado venezolano la adquisición de medicamentos, de alimentos, de vacunas. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les enviamos un saludo cordial a todos, esperando que se encuentren bien, y desde la distancia les enviamos un fuerte abrazo. Una vez más estamos acompañándolos con información importante, noticias de Venezuela y Estados Unidos en el día de hoy. Y muchísima atención, porque esto que acaba de suceder es algo totalmente inesperado para el régimen de Nicolás Maduro, y es que hace pocas horas descubren el papel de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez en la creación de una red internacional para evadir las sanciones de los Estados Unidos, lo cual se constituye como un delito, una grave falta al cumplimiento de las leyes internacionales, por lo que esta sería la cereza del pastel que aceleraría el proceso para que Estados Unidos adelante acciones en pro de acabar con la dictadura y la corrupción en el país caribeño. Así como le están escuchando, en este momento se conocen documentos que comprueban cómo funciona el entramado empresarial internacional con el que Nicolás Maduro hace negocios por todo el mundo, burlando así las sanciones y a su vez desafiando a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que empezó como una operación para comprar camiones, cisternas y alimentos, terminó por ser una oscura red para comerciar petróleo, oro, carbón y aluminio de forma clandestina. Y es que, amigas y amigos, el punto de partida inicial de todos estos negocios lo rastrean hasta Delcy y Jorge Rodríguez. Usando la fachada de ayuda humanitaria, el régimen chavista construyó el complejo entramado de más de 50 sociedades en 30 países, entre ellos varios paraísos fiscales, para esconder movimientos de sumas millonarias, lo cual no es nada raro en ellos, ya que todos estos funcionarios del régimen madurista no han hecho nada bien desde que están en el poder. En efecto, como lo dijo el mismo canciller, todos sus negocios los hacen de forma clandestina, con tácticas irregulares, haciendo guerrillas. Escuchemos. Te persiguen los buques. Hay que prácticamente hacer una táctica irregular, una guerrilla en el mar para poder hacer llegar nuestro petróleo a sus legítimos compradores según las normas del comercio internacional. Y es que, amigas y amigos, de esa manera el chavismo evitaba las sanciones estadounidenses y al mismo tiempo lograba mantener en total opacidad esas operaciones financieras, fuera de cualquier escrutinio público. Una investigación entre dos medios internacionales diseccionó toda la estructura que operaba esa red. La configuración de ese entramado empresarial transnacional comenzó justo después del llamado mega apagón, una interrupción del suministro de electricidad que se mantuvo durante días y afectó a toda Venezuela a principios de marzo del año 2019. Un mes después de esos hechos, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, contactó directamente a un grupo de empresarios mexicanos supuestamente expertos en el sector eléctrico. Planteó la necesidad de llevar a Venezuela unas plantas de electricidad, pero Rodríguez vio la oportunidad que se presentaba en el momento. Los empresarios conocieron inmediatamente que las intenciones de hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores y era necesario que esos negocios no dejaran rastro, por supuesto. Delcy Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro. Conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número 2 del chavismo. Así lo dice la investigación. Armando.info y El País, que fueron los dos medios que investigaron, revisaron miles de documentos y realizaron decenas de entrevistas para corroborar la información. Incluso hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias con algunos implicados. Así como los hermanos Rodríguez, en el inicio de toda la trama, el conglomerado empresarial internacional que se creó también tiene un mismo hilo conductor: Al Saab. El mecanismo para intercambiar primero petróleo por alimentos y camiones cisternas de agua potable y que luego cobraba el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos está ligado al llamado testaferro de Maduro. Así como le están escuchando, amigas y amigos, todo se está conectando entre sí. Delcy Rodríguez organizó en abril de 2019 las reuniones entre funcionarios y operadores de la cúpula chavista y un grupo de empresarios mexicanos. El hoy venido a menos Simón Serpa, entonces ministro de Economía, también participó en la organización
organización de esos encuentros. Ya en la próxima reunión se concretarían los primeros intercambios de oro por alimentos. Detrás de ese negocio estaba Omar Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos con transacciones que se realizarían vía Hong Kong, algo que finalmente hicieron usando la estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, ideada por Al Saab. Una de las operadoras del presunto testaferro de Maduro participó en aquellos encuentros. Otro personaje clave en la trama es el mexicano Joaquín Leal, un empresario de 29 años sancionado por los Estados Unidos en el año 2020. Leal organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. Así lo afirma la investigación periodística. Esa trama tiene ramificaciones en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia y México. También hay otros países de Europa, Asia y América. Y muy importante esto también, amigas y amigos, enlaza también con paraísos fiscales como la isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas. Estás viendo Noticias de Última Hora. Y mucha atención a esto, vamos a continuar con más información, más noticias acerca del país caribeño. Y también les contamos que la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro entregó un nuevo informe a la Corte Penal Internacional para tratar de evitar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En este momento están desesperados, no hayan qué hacer para evitar lo inevitable: la orden de captura que se viene en los próximos días para Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Se trata del cuarto escrito que, según la dictadura chavista, actualiza casos de sanción ejemplar a violaciones de los derechos humanos a propósito del examen preliminar del que el país caribeño es objeto. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó recientemente que entregó a la Corte Penal Internacional un cuarto informe que actualiza casos de sanción ejemplar a violaciones de derechos humanos a propósito del examen preliminar del que el país caribeño, como ya lo dijimos, es objeto. El fiscal informó además que continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada. El examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad de manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017. Las autoridades de Venezuela ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la Corte Penal Internacional en la que se quejaron de trato discriminatorio y desigual respecto al que recibieron otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal. Ante el reclamo, la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, negó durante una entrevista con la agencia de noticias EFE que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su compromiso con Venezuela desde que comenzó el examen. Escuchemos. Sin embargo, estoy segura de que también lo han visto. Venezuela ha estado diciendo que la Cámara debe intervenir con respecto a nuestro examen preliminar y también que no están obteniendo la cooperación que necesitan de la oficina. Debo decir, con el debido respeto, esto es incorrecto. Which I must say with all due respect is incorrect. He dicho, he comprometido a mis oficiales, me he comprometido ampliamente con Venezuela, incluso con las más altas autoridades que se relacionan con nosotros. Aunque la nación sudamericana anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente. Bensouda, que hace poco terminó sus funciones al frente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dijo recientemente que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño. Avanzamos con más información. Y así vamos a seguir con más información internacional, más noticias de lo que está pasando en el mundo. En este momento vamos a hablar un poco acerca de la apuesta geopolítica de Irán para retar la hegemonía de Estados Unidos en el Atlántico y Suramérica. Y es que la controversia la desató hace unos días John Kirby, el portavoz del Pentágono, al expresar que el Departamento de Defensa se encontraba vigilando el despliegue de 2 buques iraníes que habían ingresado en el Océano Atlántico. Se trataría de 2 barcos, el destructor Shahan y el barco base
buque de avanzada Mahran que estarían en aguas latinoamericanas, teniendo entre sus posibles destinos Venezuela. Las respuestas del Estado iraní a las declaraciones estadounidenses no se hicieron esperar. Por supuesto, advertimos de cualquier acción errónea y acoso a nuestros barcos y consideramos una gama de reacciones ante cualquier acoso. Así lo expresó el portavoz del gobierno iraní. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio atizó a través de su cuenta de Twitter la situación al declarar que no debía sorprender si en menos de 3 semanas tenemos el buque militar más grande de Irán y su buque de guerra más moderno, una corbeta de misiles guiados, patrullando en el Golfo de México. La acusación de Rubio lo que está sugiriendo precisamente es lo que está ocurriendo, que todos estos negocios entre Irán y Venezuela se constituyen como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y toda la región. El portavoz del gobierno iraní además dijo que Irán se reserva el derecho a celebrar lazos comerciales en el marco de las leyes y regulaciones internacionales y considera que cualquier interferencia y seguimiento de estas relaciones es ilegal y ofensivo. Además agregó que a propósito de la declaración de que los buques transportan armas, que el país persa nunca violará el derecho internacional. También recordó que no hay ninguna prohibición sobre la venta de armas por parte de Irán y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad lo estipula. Sin embargo, conocemos que Irán es un país bastante bélico y que ha estado desafiando a los Estados Unidos en los últimos años, por supuesto con sus aliados Cuba y Venezuela. Pero bueno, queremos dejarles la opinión a todos ustedes. ¿Qué piensan al respecto? No olviden dejarnos sus respuestas, sus opiniones en la sección de comentarios. De igual manera queremos invitarles a que si les gustó este video, si ha sido de mucha utilidad para todos ustedes, le den like y lo compartan en sus redes sociales para que más personas sean informadas. También queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.